Obviamente luego vamos a poner todas las direcciones y formas de contacto para que se puedan comunicar contigo o con algún interesado. Y entre tanto, hacemos el pasapalabra a Federico López, que nos va a estar hablando un poco de la parte de educación a partir de ahora. Javi, muchísimas Bueno, gracias. gracias chicos, un abrazo grande y que se repita. Nos vemos Obvio. pronto. Chao. Bueno, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Denis, Alejandro, espectadores. Hola, Fede. ¿Cómo estamos, Fede? Muy Muchas bien, ¿a gracias ustedes cómo les trata la pandemia? Pero muy bien, acá estamos reinventándonos un poquito, como verás, tratando de solventar las distancias, de unir todo lo que podemos compartir a través de las distintas redes y bueno, estamos acá. Así es, reinventándonos. Bueno, primero, antes de empezar, quiero agradecerles a Denis, a Alejandro, a Walter, a todos ustedes por haber organizado esto, me parece increíble, me parece, de hecho, el futuro de empezar a innovar realmente, empezar a pensar las circunstancias y decir, bueno, ¿cómo nos arreglamos? Así que muchísimas gracias por pensar esto, por innovar. Y también quería felicitarle a todos los espectadores y todos los que están enganchados con esto, todos los expositores que fueron interesantes todas sus charlas. Y bueno, esto es lo que necesitamos, gente que se vaya interesando en todo. Tal cual. Quiero ver cómo hago para compartir pantalla, Ale. ¿Tengo que compartir desde acá o cómo es? No, vos habilitás compartir tu pantalla y yo la pongo a partir de acá, la pongo en línea y arrancamos, ¿te parece? Te cedo la palabra, comenzamos Dale. con tu temática que dice, bueno, presentala a vos, Ahí va. ¿Ya está compartiéndose la pantalla? ¿O las escucha? ¿Se escucha sin problema? Sí, adelante, Fede. Se ve la pantalla, está todo ok. Listo, perfecto. Bueno, hoy quiero hablar un poco de justamente, así como ustedes están realizando esto, repensar un poco la transmisión del conocimiento en un mundo que ya no es el mismo. Y en dos sentidos, no solo realmente en lo que estamos viviendo actualmente por el tema de la pandemia, sino realmente en la era en la que estamos viviendo, en esta era, la era de información y de tanta tecnología. Primero, bueno, voy a hablar un poco del observatorio. Bueno, como bien me presentó también Ale, yo me llamo Federico López, nada que ver, yo soy estudiante de Ingeniería en Sistemas. A veces me preguntan cuál es la relación entre Ingeniería en Sistemas y Astronomía, y siempre les termino diciendo, bueno, en un punto en mi carrera nos enseñan a analizar sistemas, y casi todo en el universo termina siendo un sistema y puedes pensarlo como un sistema. La única diferencia es que a nosotros nos enseñan a analizarlo como sistemas informáticos, y en astronomía, por ejemplo, estudian a los astros como sistemas por sus propiedades físicas. Pero no está tan lejos de la realidad. Mientras estudiaba, se me fueron despertando algunas pasiones. Me di cuenta de dos cosas. Me gusta entender a las personas y me gusta entender al universo. Y creo que tengo más suerte para lograr la segunda que para lograr la primera. Las personas siguen siendo el misterio más grande. Pero bueno, ahí fui perfilando un poco mis vocaciones y me di cuenta entonces que me gustan las personas y bueno, la ciencia. Y entonces me interesaba ser o educador, profesor o divulgador. Por suerte pude terminar trabajando acá, en el Observatorio Astronómico de las Misiones. Es un lugar hermoso. El Observatorio Astronómico de las Misiones se inaugura el 21 de marzo de 2019. Es un proyecto relativamente nuevo y se encuentra dentro de un proyecto más amplio, que es, si ven acá en esta imagen, está el primer título ahí en cartel de Observatorio Astronómico de las Misiones, y después al costado está el Centro Educativo en Ciencias de la Tierra y el Espacio, que tiene tres nombres: Buenaventura Suárez, Carl Edward Sagan y Stephen William Hawking. Estas tres personas terminan siendo los pilares a lo que aspira el centro. Buenaventura Suárez, desde el lado local, que arraiga nuestra cultura, que nos enseña la universalidad de la ciencia, de que todas las personas
podemos hacer ciencia, ¿no? Independientemente de dónde nacemos, independientemente de dónde crecemos, todos podemos hacer ciencia. Buenaventura Suárez representaba eso. Bueno, Carl Sagan representa la divulgación científica en su núcleo. Stephen William Hawking representa realmente el genio y la innovación científica, el pensar por fuera de la caja. Así como les dije, el observatorio está dentro del Centro Educativo en Ciencias de la Tierra y el Espacio. Si bien el Centro Educativo en Ciencias de la Tierra y el Espacio aún no se ha puesto en funcionamiento, solo actuamos por ahora como Observatorio Astronómico de las Misiones, los dos se encuentran enmarcados dentro de un proyecto más ambicioso y más grande. Todo esto es el complejo del Parque del Conocimiento. Tanto el Parque del Conocimiento como el Observatorio Astronómico y su centro educativo, los dos comparten un valor en su misión y en su visión. Este es un valor central en su funcionamiento, y es que el conocimiento tiene que llegar de forma irrestricta, pública y libre a toda la población. Con este núcleo y con este objetivo es con el que realizamos todas nuestras tareas y hacia dónde apuntamos y caminamos. Principalmente nosotros nos abocamos, como observatorio astronómico, a difundir la astronomía, a difundir esta ciencia en específico. Para ello tenemos varios recursos, entre ellos todo el establecimiento que están viendo en las fotos, y bueno, entre ellas tenemos, por ejemplo, museología FIM, tenemos el auditorio con una capacidad de 130 personas y su protector, tenemos placas informativas, un sector en honor a la llegada a la Luna en 1969, más museología FIM, que busca incentivar y visualizar de una forma atractiva la astronomía y datos muy interesantes sobre la astronomía. Esto que estamos viendo acá es un túnel cosmológico, nos muestra básicamente desde el comienzo, el principio del Big Bang, la inflación, el comienzo del universo, y a medida que nos vamos hacia adelante, vamos avanzando por las distintas eras del universo, hasta llegar a la actualidad. Además, también tenemos dos telescopios pequeños, un ecuatorial, un altacimutal, los dos son Celestron, y tenemos un filtro solar para hacer actividades de día. Estos dos telescopios todavía no los pudimos estrenar, los pudimos obtener recién estos recursos a fines del año pasado, y bueno, este año fue un quilombo por todo el tema del virus. Después, como el gran atractor, ¿no? La atracción principal se encuentra, la cúpula, que tiene 12 metros de diámetro y 6 metros de altura, fue construida en San Juan, y claramente el telescopio principal. Nuestro telescopio principal se llama CDK-24, 24 pulgadas, o sea, 60 centímetros de diámetro. Fue construida por PlaneWave, una empresa que, si no me equivoco, fueron socios, eran parte de Celestron, y ahora se dedican a hacer telescopios de alta gama, científicos y semicientíficos. Tiene una distancia focal de 4 metros. Acá hay un poco una infografía sobre el telescopio, sobre las actividades del observatorio y etcétera. Al que quiera después me pide, también le puedo pasar esta infografía, no hay problema. Bueno, todos estos recursos los abocamos a un fin específico, y es hacer que la astronomía llegue a todas las personas. Para eso utilizamos, por ejemplo, el observatorio y el auditorio para hacer que vengan personas, invitados, astrónomos, meteorólogos, cosmólogos. Estas personas representan la ciencia y hablan sobre temas muy interesantes y buscan igual desestructurar y desformalizar todo. En general no bajamos el conocimiento de una manera muy formal, sino bastante descontracturada. Acá tenemos, por ejemplo, fotos de este disertante que es Luis Martorelli. Luis Martorelli es el director del Observatorio Astronómico de las Misiones. Él es licenciado en astronomía en la Universidad de La Plata, y además es el director del Laboratorio de Óptica de la Universidad Nacional de La Plata. Así como recibimos público en general y tenemos abiertas las puertas a todo el mundo, también recibimos colegios. Para los colegios tenemos un plan de visitas, involucran videos, charlas, guías, hacemos conocerle a los chicos la cúpula. En la cúpula pueden ver el telescopio, pueden ver cómo funciona. Todo ese tipo de cosas es lo que buscamos hacer.
Acá tenemos a este hombre que es, no sé si lo reconocen, es uno de los expositores. También hemos trabajado con Cielo Guaraní. Ellos siempre nos apoyaron muchísimos para hacer observaciones astronómicas y en todo lo que necesitamos. Y bueno, esto es lo que buscamos, llegar a los jóvenes, llegar a la población. Y para eso, esta imagen que vemos acá, creo que representa realmente el núcleo de lo que hacemos. Nosotros tenemos observaciones astronómicas abiertas en ciertas fechas específicas, pueden venir, van a recibir una charla sobre un astro, sobre una temática, sobre algo, y luego vamos a poder subir a la cúpula y poder ver por el telescopio principal, directamente desde el ocular. Esto es muy único, porque el CK24 es uno de los telescopios más grandes del país, tiene una tecnología única, y sin embargo, se encuentra muy cerca del centro de del centro de Posadas, y es muy, muy accesible para toda la población misionera y de Posadas. Todos los que quieren pueden llegar. Y en ese sentido nos enorgullecemos, porque ofrecemos astronomía y ver cómo funciona un observatorio, ver cómo trabaja un astrónomo, hablar con un astrónomo, muy al alcance de la mano. Básicamente entonces lo que estamos haciendo es dos cosas: ciencia y divulgación. Estas dos disciplinas se necesitan mutuamente, están en una especie de simbiosis. Sin embargo, no fue siempre así. La ciencia en un momento no estaba en los mejores términos con la divulgación. Esto fue cambiando, pero tenía que ver porque cada uno tiene sus obstáculos que debe superar, ¿no? La divulgación tiene una tarea muy difícil y que no es menor. Debe masticar, debe bajar el conocimiento, debe procesar el conocimiento científico y hacer que llegue a la población en general, bajar esos términos. Pero ojo, sin perder rigurosidad. Y esto no es una tarea fácil, se necesitan varias habilidades para realizar esto. Necesitas habilidades de comunicación, habilidades humanísticas para entender a las personas, para saber cómo transmitirles el conocimiento, y necesitas un entendimiento profundo de lo que estás hablando, del concepto que querés transmitir. Entonces se necesitan varias habilidades para hacer divulgación. La ciencia también tiene su lado por donde aportar. La ciencia tiene que aprender también a no encapsular el conocimiento. Algunas críticas de la ciencia que se le hacen a la ciencia es esa, justamente que se encierran y encapsulan todo el conocimiento de la ciencia dentro de las aulas, dentro de los laboratorios, dentro del círculo académico, cuando la ciencia y la sociedad en general se ve increíblemente beneficiada cuando esto no es así, cuando se abren. Algunos de los objetivos de la divulgación son estos. Estos son algunos nomás. En realidad hay muchísimos. Pero tiene que ver muchísimo con romper las barreras que se encuentran entre la comunidad científica y la sociedad, transmitiendo sus conocimientos y el pensamiento científico, motivar e incentivar a los jóvenes y a las personas a estudiar carreras de ciencia. Esto es clave también. Y esto, el último punto, no se habla mucho, pero la realidad es que es muy importante. Cambiar la opinión pública de la ciencia, dilucidando su importancia y aumentando así su valor y logrando así un mayor índice de financiamientos en las esferas políticas y privadas. Hay muchísimos problemas dentro de los investigadores del CONICET y etcétera, que a veces no tienen los suficientes fondos para realizar sus investigaciones. Y esto es un problema realmente muy grave, pero tiene mucho que ver con que la ciencia no se valora tanto en la sociedad a veces. Debería estar más valorada, debería llegar a más personas. Y de esta manera se genera un círculo en el que aumentan sus financiamientos. Ahora les quiero mostrar a través de esta imagen un poco dos extremos. Dos tipos de interacciones y de sociedades. Una sociedad como esta, donde la sociedad utiliza la tecnología y la ciencia, la comunidad científica, evoluciona con la tecnología y la tecnología con la ciencia. Pero la comunidad científica y la sociedad no están conectadas. Y después, otro paradigma de sociedad, donde la sociedad utiliza conscientemente la tecnología, la sociedad
y la ciencia y la comunidad científica evolucionan la una con la otra y se comunican, y obviamente la tecnología y la ciencia están íntimamente relacionadas. ¿Qué sociedad creen ustedes que es el paradigma óptimo para vivir? Claramente es el segundo. Necesitamos una sociedad donde la ciencia y la sociedad estén íntimamente relacionadas. Hay muchísimos problemas que surgen cuando hay un teléfono descompuesto entre estas dos entidades. Solo para nombrar ahora que algo que se me viene directamente a la mente, la realidad que estamos viviendo actualmente con toda esta situación de la pandemia, en un punto era previsible. Los científicos y la academia desde medicina y el círculo académico desde medicina viene hablando de la necesidad de generar protocolos para prepararnos para una pandemia desde hace muchísimo tiempo. Y no solo eso, también, por ejemplo, el calentamiento global. Hay un consenso dentro de la comunidad científica de un 99%, es casi un hecho científico la existencia y la influencia del calentamiento global. Y sin embargo, en las esferas políticas, en la toma de decisiones, en la opinión pública y en nuestros propios comportamientos, no queda tan claro. No nos comportamos como si realmente tuviésemos internalizado el conocimiento de la ciencia. Es muy importante que una sociedad que es altamente tecnológica sepa valorar la ciencia y entienda los valores de la ciencia y sus conocimientos. Alguien que habló muchísimo de esto y supo verlo porque era un adelantado a su tiempo era Carl Sagan. Carl Sagan a mí me parece increíble. Es un ser increíble, fue un ser increíble. No me parece mayor decir que realmente hoy estamos teniendo esta charla, muchos de nosotros estamos hoy acá y estamos compartiendo esta hermosa ciencia que es la astronomía, esta hermosa disciplina, gracias a Carl Sagan. Influenció a muchísimas vidas, incluyendo la mía. Y es muy loco pensarlo, como si fuera una especie de teoría del caos, de efecto mariposa, de causalidades del universo. Lo loco que es que, por ejemplo, un hombre hablando en la televisión puede haber generado tanto impacto en la sociedad, tanto impacto en tantas vidas, y hasta lo podemos sentir, lo podemos hacer tangible. Hoy justamente estamos capaz hablando gracias a su trabajo, y eso es increíble. Carl Sagan es una persona que inspiró a muchísimas personas. Y Carl Sagan supo ver la importancia de la divulgación de la ciencia y de que la ciencia es un bien que debe ser de todas las personas. La ciencia no es de nadie, la ciencia es de la humanidad. Entonces se dio cuenta también que vivimos en una era cada vez más tecnológica. Y vivir en una era tecnológica, es decir, una herramienta que es la ciencia aplicada, pero la cual la sociedad que la utiliza no sabe de ciencia, es una bomba de tiempo para que las cosas salgan mal. Tenemos que aprender de ciencia para también saber cómo utilizar correctamente las herramientas de la ciencia aplicada. Luego, siguiendo su trabajo, hay otras personas, otras identidades que fueron apuntando, y por ejemplo su discípulo Neil deGrasse Tyson, con la serie de Cosmos que siguió, otro que es menos conocido como Brian Cox. Todas estas personas supieron ver la importancia de divulgar la ciencia. Ahora más que nunca, la pandemia esta que estamos viviendo supo evidenciar, supo sacar a flote la necesidad que tenemos nosotros los divulgadores y los científicos de empezar a trabajar juntos y darnos cuenta que hay que utilizar nuevas herramientas, que hay que utilizar todas las herramientas que están al alcance para poder difundir. Hoy lo que estamos haciendo, este simposio virtual, es exactamente de lo que hablo, es innovar, es crear, es avivarse y utilizar todas las herramientas. Dentro de estas herramientas utilizables, quiero hablar un poco de algo que es muy atractivo para los jóvenes, el formato video. Particularmente YouTube, si bien YouTube no se lo considera particularmente una plataforma científica, creo que tiene muchísimo para ofrecer, más aún cuando hablamos de divulgación científica.
El formato video es muy atractivo principalmente para los jóvenes, y a las personas a las que más importa que llegue realmente la divulgación científica terminan siendo los jóvenes. Y estas personas que voy a mostrar un poco ahora, unos canales de YouTube, voy a mostrarle un poco de números, a la cantidad de personas que llegan para evidenciar la influencia que tienen. Por ejemplo, acá hablamos de 102 millones en sus visualizaciones, 134 millones, 94 millones, 35 millones, 218 millones, 111, 768, 957, 1.828 mil millones. Este canal que están viendo acá se llama Vsauce. Vsauce es el equivalente a Carl Sagan, pero en nuestra era y para los jóvenes y para YouTube. Hace videos de ciencia de una forma amena, divertida e interesante y que siempre dispara la curiosidad en las personas. Solo con los canales de YouTube que le mostré, todos estos canales acumulan una cantidad de visualizaciones de 4.251.000 millones de reproducciones. Para que se den una idea, somos 6.000 millones de personas en el mundo. La influencia que tienen estos canales es increíble. Y es porque saben aprovechar las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías para poder llegar a los jóvenes. Ahora bien, muy en esta misma línea de discusión, recuerdan que puse esta imagen que es un científico, ¿no? ¿A ustedes les resulta rara esta imagen de alguna u otra manera? Probablemente no, porque esta imagen es el estereotipo del científico, el científico loco. Bata blanca, pelo loco como Einstein, un telescopio o un microscopio en un laboratorio. Esta imagen es un estereotipo, se encuentra en el imaginario social de la gente, en el inconsciente colectivo. Pero creo que es un estereotipo que hace más mal que bien. Y parte del trabajo de la divulgación científica, para mí, es de construir, es cambiar este estereotipo. Este estereotipo deshumaniza a la ciencia, deshumaniza al científico. Hace pensar que el científico está en un pedestal, cuando estas personas, estos youtubers, Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, Brian Cox, todas estas personas dan la cara y empiezan a tratar la ciencia y el conocimiento científico de una manera humana. Demuestran que son personas normales, son personas que trabajan como cualquiera, que se ríen, que hacen chistes, que tienen familia, que tienen una vida aparte. Demuestran que la ciencia no es un círculo cerrado para personas con 250 de IQ y que van a cambiar el mundo y generar millones de inventos. La ciencia es un trabajo comunitario, es un trabajo humanitario y de a muchas personas. No es Einstein, no solamente. Y eso es muy importante empezar a visualizar, porque este tipo de personas nos dan un ídolo, una especie de persona a la cual se pueda aspirar. Porque si no, bueno, el estereotipo de científico es irreal, y los chicos y los jóvenes les encuentra más difícil aspirar a ese tipo de objetivos. Después quiero hablar un poquito, así rápido, de un tema un poco controversial sobre la educación. Estas fotos que vemos acá tienen 200 años. Son aulas de hace 200 años. Estas son aulas actualmente. No quiero criticar para nada el sistema de educación actual, ni la educación en sí misma, sino quiero evidenciar como la mayoría de las esferas dentro de las sociedades y la forma en que nos organizamos cambiaron completamente desde hace 200 años. Sin embargo, el sistema educativo, sus valores y sus métodos siguen medianamente iguales, un poco estancados en algunos sentidos. Yo creo que no se asemejan realmente a las necesidades de la realidad actual. Por ejemplo, es mucho más importante para mí, o sea, no me sirve que un joven, un niño me sepa para mí decir cuándo Colón descubrió América. Un dato fáctico como ese. ¿De qué sirve cuando vivimos en la era de la información y de la tecnología? Actualmente, yo le puedo preguntar eso a un niño y en 15 segundos agarró el celu, me lo googleó y ya me dio el dato. ¿De qué sirve que gaste espacio en su cerebro y tiempo de su vida en memorizar ese dato fáctico? Las herramientas más importantes que tenemos que inculcar a los jóvenes
tienen que ver con la resolución de problemas, con la asociación de la información, generar nueva información, saber determinar qué fuentes son las correctas, qué fuentes son las confiables, saber utilizar las nuevas herramientas, porque si no, estamos generando estudiantes y profesionales para un siglo que ya no es el mismo, para un mundo que ya no es el mismo, lo estamos educando con herramientas anticuadas. Y esto es muy importante ver. Nosotros, desde el Observatorio Astronómico de las Misiones, tenemos muchísimos planes. Nosotros recién comenzamos el año pasado, somos un equipo muy pequeño de 5 personas. La idea es empezar a expandir el equipo, generar más docentes, también cambiar todas nuestras instituciones. Por ejemplo, todo lo que es museología, buscamos que ahora en el futuro sea museología interactiva. Creo que este es el futuro realmente, porque tiene mucho que ver con el impacto que genera en las personas a la hora de interactuar con la museología, con las estaciones de juego del museo. Por ejemplo, no es lo mismo una placa estable y estricta que te dice un conjunto de información a una estación de juego que te genera un impacto emocional y por lo tanto después lo recordás. Te genera una interacción en la cual ahí se genera el aprendizaje y el conocimiento. También este año, como estamos un poco trabados con toda la situación del coronavirus, estamos apostando a las redes sociales. Estamos utilizando mucho Instagram, mucho Facebook, noticias, hacemos test, hacemos preguntas y respuestas, verdaderos y falsos, videos para Instagram, y buscamos así llegar a la población. Bueno, para ir terminando, quería terminar un poco con una reflexión. Es cierto que vivimos en la era de la tecnología y todas estas herramientas tenemos que utilizarlas y son muy útiles. Pero la realidad es que nosotros, desde la astronomía, tenemos una herramienta al alcance de todos para el aprendizaje, para la inspiración, para la motivación y para el asombro. Y ese es el cielo que nos acompaña a todos lados. Nosotros podemos invitarles ahora mismo en la pandemia y en cualquier momento a las personas a salir a su patio y a mirar las estrellas que deben, a ver a Sirio, a ver los planetas, a Júpiter, a observar sus movimientos, que salgan todas las noches, que entiendan cómo se mueven, que entiendan el movimiento de la esfera celeste y que se asombren, y que se mantengan curiosos. Bueno, eso es un poco el trabajo desde lo que estábamos haciendo del observatorio y de lo que queríamos hablar. Ahora básicamente terminé, así que si quieren hacer preguntas o lo que sea, ya estamos. Bueno, Fede, impecable tu presentación, realmente muy interesante todo lo que planteaste. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo ahí. Ahí ya lo tenemos Armando, que es el siguiente expositor, al cual vamos a saludar. Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas. Hola. Hola. Buenas noches a todos. Ahora vamos a seguir con Armando, que es el siguiente expositor. Así que, Fede, te agradecemos mucho. Por ahí estamos medio jugados con las preguntas, pero bueno, esto como no hay problema. No termina acá, esa es la idea. Siempre la idea es generar los contactos con ustedes para que la gente también se pueda acercar y consultar todo lo que necesiten saber. Todos los temas que tocaste son realmente para hacer una jornada exclusivamente de cada uno de esos. Yo creo que eso es lo que está generando este simposio, que está viendo que hay temas que realmente se merecen mucho más tiempo y claro, lo que hablaban también. Estos solo son pantallazos de muchas cosas, después se puede ahondar en mucho más, claramente. Es una presentación, compartir experiencia, un poco compartir el trabajo que se está haciendo a lo largo del país. Walter, te doy paso también para que los saludes y también le dé el paso a Armando. Muy bien, muchísimas gracias, Denis. Bueno, un gusto, Fede, realmente escucharte. Muchas gracias por invitarme. Realmente saber qué es lo que se está haciendo en la provincia de Misiones y ver todo ese trabajo realmente vale la pena para una, como bien dijo